Bien, vamos a continuar con los atributos de Dios. Estamos con los atributos de relación de parte de Dios y nos encontramos en la sabiduría de Dios. Ya hemos visto cómo tenemos un Dios muy sabio, ¿verdad? La fuente de toda la sabiduría para nosotros la tenemos en Dios. La verdadera sabiduría, no la sabiduría humana. El tema de la sabiduría, mis hermanos, es esencial para la vida cristiana. Yo diría vital. El tema de la sabiduría es esencial en la vida cristiana y yo diría que también es muy vital este tema, ¿no? La Biblia, mis hermanos, contiene claras enseñanzas de parte de Dios que nos invitan a ser sabios. Pero más que adquirir conocimiento humano, histórico o intelectual, lo que Dios desea es que conozcamos que tengamos ese conocimiento puesto en práctica que proviene de Él. Ya hemos hablado cómo Dios usó su sabiduría para la creación, ya hemos hablado cómo Dios ha usado su sabiduría para hacer al hombre, para formar al hombre, para dirigir al hombre. Ahora vamos a ver cómo esa sabiduría de Dios, Dios desea que nosotros la tengamos. Pero en este punto de la sabiduría de Dios es donde fallan muchos predicadores, teólogos, pastores, ministros, porque muchos de ellos se enfocan más en buscar conocimientos humanos. Por ejemplo, buscan aprender psicología, metafísica, para poder al hombre orientarlo hacia tú puedes lograr cosas por ti mismo, tú puedes ser un campeón, etcétera, ese tipo de cosas que tienen que ver con la metafísica, pero olvidan que la sabiduría que proviene de Dios es la que vale la pena, ¿o no, mis hermanos? Vamos a ver un texto, Santiago capítulo 3, versículo 13 al 18. Santiago 3, 13 al 18. Voy a leerlo yo, ustedes en su versión Reina Valera, o si trae otra versión de Biblia, yo lo voy a leer en palabra de Dios para todos. Me gusta cómo viene más explicada, pero muy similar, ¿no?, a la nuestra. Y empieza con una pregunta, dice: ¿hay entre ustedes alguien verdaderamente sabio y entendido, que demuestre su sabiduría con su buena conducta y con buenas obras hechas con humildad? El verdadero sabio no es orgulloso, pero si ustedes están llenos de celos y envidias, no tienen por qué dárselas de sabios. Su orgullo es una mentira que oculta la verdad. Esta no es la clase de sabiduría que viene del cielo, sino terrenal, producto de la mente, aunque en realidad viene del demonio. Ya ve, ahí dice terrenal, animal y diabólica, ¿no? Y acá lo expresa así. Dice verso 16: por eso donde hay celos y envidias, también hay desorden y toda clase de mal. Pero la sabiduría que viene del cielo es ante todo pura, también es pacífica, considerada flexible, además siempre es compasiva y produce una cosecha de bondad. Asimismo es justa y sincera, y aquellos que promueven la paz por medios pacíficos están sembrando una cosecha de justicia. Así lo expresa esta versión, palabra de Dios para todos. Pero si nosotros vemos en el versículo 13, el autor plantea una pregunta que es una pregunta muy importante: ¿quién es sabio entre nosotros? ¿Quién es sabio y entendido entre nosotros? ¿Quién contesta?
Yo. ¿Quién quiere ser el sapo volador? ¿Ninguno? ¿Sí saben, sí conocen la fábula del sapo volador? Es orgulloso, orgulloso, orgulloso. Un día había un sapo que quería volar, tenía ganas de volar, era su ilusión volar un día. Y pensaba, ¿cómo podré volar? ¿Cómo? Entonces un día le vino la idea y dijo, bueno, voy a hacer un listón, y amarró con su hocico un listón largo y habló con la señora Garza. Y le dijo sus ilusiones, oiga, fíjese, yo desde que nací he querido volar, pues solo le pediría algo, que con su hocico usted agarre la punta de este cordón y yo con mi hocico me agarro de la otra punta del cordón y usted si vuela, yo voy a estar volando. Y entonces la señora Garza estuvo de acuerdo y con su hocico agarró una punta de ese cordón y el sapo de otro lado, ¿no? Y ahí va el sapo volando. Dice que pasó donde estaban unas vacas y sorprendidas las vacas, un sapo volando, ¿verdad? Se sorprendieron. Pero luego pasó donde estaban los puerquitos, ¡ay, ay, ay! Sapo volando. Pero luego pasó donde estaban los humanos, y ya ven que los humanos todo lo razonan, ¿no? Todo. Entonces empezaron a decir, híjole, ¿quién fue autor de semejante obra? Y que se le ocurre abrir la boca al sapo. ¡Yo! Se le acabó su chiste, ¿no? Eso pasa, mis hermanos, cuando alguien, como lo decía el texto, aquí como dice, el verdadero sabio no es orgulloso. El verdadero sabio, ¿qué no es? Orgulloso. Pero también dice que quienes ocultan la verdad, su orgullo es la que hace que oculte esa verdad. Están en mentira, leíamos, ¿no? Por eso en el verso 13 se nos dice, ¿quién es sabio y entendido entre nosotros? O sea que Dios se nos hace como una pregunta desafiante a nosotros, ¿no? De que no solamente debemos ser sabios, sino también debemos ser gente muy entendida. Y esto, mis hermanos, es algo que deberíamos de decir, bueno, ¿y cómo es que sabemos que somos sabios y entendidos? Dice ahí, demuéstralo. ¿Cómo es que sabemos que somos sabios y entendidos? ¿Qué tenemos que hacer? Como Dios lo demuestra o no lo demuestra en sus creaciones, en sus obras. ¿Lo demuestra Dios? Sí. Así que ¿cómo demostramos que tenemos sabiduría y entendimiento? Y dice, por una buena conducta en sabia mansedumbre. ¿Cuántos dicen amén? Ahora sí, a ver. El sabio, mis hermanos, no es alguien que proclama solamente con la boca. El sabio es aquel que sabe demostrar lo que Dios quiere, porque Dios quiere frutos, ¿o no? Frutos de sabiduría. Por eso el Señor nos invita a dar frutos. Y los frutos, mis hermanos, ¿son visibles o no son visibles los frutos? Se ven. Yo un día fui a un lugar que se llama Santa Cruz, rumbo a San Blas. No sé si alguien ha oído. Hace muchos años fui con un hermano. Nos fuimos en un camper que para conocer con las familias, y fuimos. Y lo que me encantó de ese lugar, había una casa donde la casa que nos prestaron, en puro enfrente, había una casa sola con era un jardín muy grande, pero tenía un árbol de mangos. Son unos mangos especiales, amarillos, pero todas las hojas del mango estaban súper caídas. Pero no, era algo, yo creo que si hubiéramos llevado 3 costales, ni con esos 3 costales era suficiente para tanto fruto que tenía este árbol. Y cuando una noche yo meditando pensé y dije, a ver, Checo, ¿te pareces a ese árbol? Y dije, pues a lo mejor 2, 3 manguitos nada más, ¿no? Ustedes, si fueran mangos, ¿cuántos mangos habría de frutos en su vida que sean visibles por su sabiduría y su entendimiento?
Aquel árbol era atractivo, mis hermanos, no podías contenerte, así que lo primero que hicimos fue cortar uno, lo lavamos. No, ya que lo comimos dijimos, necesitamos hacer algo, necesitamos ayudar a este árbol a quitarle esos frutos para que dé más frutos, ¿no? Pero ¿cuántos de nosotros podemos decir que los frutos que se ven en nosotros son antojables, son deseables? ¿Cómo ven, hermanos? Esas obras que se puedan ver en nosotros, obras de la sabiduría de Dios que dan un fruto en nosotros, y no obras de jactarnos, de alardear, de hacer cosas que realmente no son un fruto. Por ejemplo, si vas a trabajar, si tú vas a trabajar, a ver, ¿cuántos trabajan? Nomás 3. ¿Qué hacemos con los demás? Pero todos tenemos un trabajo, ¿no? Por ejemplo, yo ahora estoy de tiempo completo en la obra del Señor, pero es mi trabajo. Y aquí trabajo. Ahora, si tú vas a trabajar, tú debes hacer lo mejor en tu trabajo, de tal forma que a través de lo que tú haces, tú muestras tu buena conducta sabia. Que tu jefe vea que tú eres sabio cuando trabajas. No alguien que diario se está escondiendo en el baño 2, 3 veces en el horario de turno. Trabajo. Por la forma en que lo haces, no ocupas que anden detrás de ti. Eso, mis hermanos, aplicándolo, eso es mostrar que somos sabios y entendidos a través de nuestra conducta. ¿Lo sabían? Yo trabajé, porque mi padre fue ferrocarrilero, yo trabajé 18 años en el ferrocarril. Entré desde los 15 años. Los primeros 3 años yo he compartido, yo no conocía a Cristo y era como todos en el trabajo. El ferrocarril era un trabajo, mis hermanos, que tú te ponías de acuerdo con el que te tocara de como mayordomo, le llamamos nosotros jefe, y tú llegabas, checabas tu tarjeta, una lanita y te ibas y ni trabajabas. Y de aparte te daban 3, 4 horas extras para que cobraras en el día. Por eso se acabó el ferrocarril, si se fijan ya no hay nada. Pero cuando yo conocí al Señor, después de esos 3 años, yo empecé a aprender cosas como estas. Yo dije, yo estoy aquí, si estoy aquí es porque yo tengo que hacer lo mejor que tenga que hacer. Yo estudiaba y trabajaba, y al contrario, para que me pudieran dar oportunidad de salir a 1 hora antes, por ejemplo, de mi horario normal, yo redoblaba mis esfuerzos con el jefe que me tocara y hacía más allá de lo que me correspondía. Es más, inclusive yo trabajé un tiempo, a ver, ¿dónde estoy ubicado? Ya estoy sacado de onda. ¿Para dónde está 2 de abril? ¿Hacia atrás o hacia acá? Hacia acá, 2 de abril. Ustedes van hacia 8 de julio. 1 cuadra antes de llegar a 8 de julio hay una calle que se llama Cisne. Ahí en esa calle, yo recuerdo cuando yo empecé en la secundaria, había una fábrica de pantalones y ahí trabajé. ¿Saben cómo comencé? Empecé trabajando ahí en esa fábrica, limpiando vidrios, barriendo la bodega. Me acuerdo que la barría con acerrín para que no se levantara polvo, acerrín húmedo, lo echabas y ibas barriendo para que, imagínate, no se hiciera un polvaderón ahí adentro, porque estaban trabajando. Era una fábrica para hacer pantalones. El dueño de esta fábrica era un libanés, Michel Bechelani Latifut, me acuerdo, así era su nombre. Y ahí cuando yo comencé, mis hermanos, empecé haciendo eso, pero haciéndolo de todo corazón, porque lo aprendí de mi padre, que hay que trabajar, hay que saber hacer las cosas y hacerlas bien. Pasó un tiempo y de ser un barrendero y limpiador de vidrios me pusieron como ayudante de almacén en el tiempo que yo podía trabajar. Después de estar ahí de ayudante de almacén, me pusieron como jefe del almacén. Después
me tocó estar como jefe de producción en la producción y en mediodía hacía lo que una persona encargada hacía en todo un día. Pues estaba feliz el dueño, ¿no? Encantado. Pero llegó el momento en que mi papá me consiguió trabajo acá, tuve que dejar ese trabajo y adiós, señor Latifood. Y un día me lo encontré en unas tortas ahogadas allá por Chapultepec y lo reconocí re bien. Yo ya, gracias a Dios, había terminado mi carrera, ya no trabajaba ni en el ferrocarril y por ahí traía un buen trabajo, Dios me estaba bendiciendo y lo saludé, señor Latifood, Michelle, ¿verdad? ¿Se acuerda de mí? No, pues ya estaba más gordo, en aquel tiempo era un palillo, entonces pues cómo me iba a reconocer. Pero sin embargo, mis hermanos, qué bonito es que donde quiera que tú has estado trabajando, tú dejes una huella de sabiduría que te viene de Dios. Una huella donde no se diga, no, yo un día estuve aquí trabajando al checo y la verdad era el más flojo de todos. Qué triste, ¿no? ¿O no? Qué triste que digan, el checo es el pastor más que se la vive más no haciendo nada, ¿no? Yo donde estoy, mis hermanos, si antes, imagínense, tenía un patrón secular y yo decía que me esforzaba por hacerlo mejor para agradar a ese patrón secular, no me importara que me reconociera o no me reconociera, o me felicitara o me diera premios. Es más, cuando yo entré a trabajar a la arrendadora, yo me acuerdo que en la arrendadora les daban unas primas pero exuberantes. Entonces me esforcé por lograr mis metas y en el 94 yo superé 10 veces mi meta anual. ¿Y saben qué pasó en el 95? En vez de que me llegara mi cheque de prima, me llegó mi cheque de despedida, de Buddy despedida, que le vaya bien, porque hubo la depreciación. Y imagínense, yo esperando, no hubo eso. Pero sin embargo, a pesar de todo, yo nunca he desistido de hacer lo que debo de hacer. Por eso tú es lo mismo, busca la sabiduría de Dios y que tu imagen en cada lugar sea la imagen de esa sabiduría de Dios en ti. Es un desafío, ¿no lo creen? Porque mis hermanos, dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Si alguno dice que lo es, demuéstrelo con una buena conducta en sabia mansedumbre. Así es como lo dice. Y deberíamos de preguntarnos, a ver, si soy sabio y entendido, ¿cómo me comporto en mi casa? Ay, pastor, ya va a empezar. ¿Cómo te comportas en la calle? La buena conducta, entonces, mis hermanos, es el resultado de esa sabiduría y esa inteligencia que Dios nos imparte en sobreabundancia. Amén. Imagínense qué piensan de este caso. Piensen, ustedes mismos díganme, juzguen. Un joven soltero, no está casado. Dios le da la oportunidad, él es cristiano, Dios le da la oportunidad de llegar a ser el director de una compañía. Pero cuando llega a ser el director de esa compañía, comienza a volverse todo un dictador, a maltratar a los empleados. ¿Ustedes creen que eso es ser sabio y entendido? Para nada. Nunca se me olvida un caso de un hombre, este es un testimonio de un hombre que es real, el testimonio, que lo leí una vez en uno de mis libros que tengo de cristianos. Y este hombre cuenta que él trabajaba en una compañía. Un día el gerente de la compañía, por alguna situación lo despidieron. Y entonces él estaba convencido que el que iba a quedar como gerente en la compañía era él, que no había otro como él, no había otra persona como él, tan listo, tan inteligente, tan trabajador, pero pésimo en su relación con su familia, porque este hombre prefirió perder a su familia que su posición. Así que la empresa comenzó a buscar un nuevo gerente y hubo una junta para
que el anciano accionista de la empresa les dijera cuál iban a ser los requisitos del nuevo gerente que él iba a querer en la compañía, ¿no? Entonces el anciano accionista comenzó a mencionar cuál era su filosofía para tener esta clase de gerentes que ellos deseaban. Número uno, queremos un ser humano que brinde un trato sencillo, noble a los demás, para que se sientan cómodos a su lado. Segundo punto, dijo, el gerente debe de ser alguien con confiabilidad. Solo podemos confiar en alguien que sea incapaz de traicionar a su familia y traicionarnos a nosotros. El tercer punto, dijo el accionista, es que debe de ser la persona más positiva, optimista, que aunque todo le vaya mal, el ambiente sea hostil, él siga con el deseo de seguir luchando. Las personas luchadoras no desertan, se caen, pero se levantan una y otra vez hasta lograr sus anhelos, decía el accionista. El cuarto punto, dijo, el gerente debe de tener generosidad. Es decir, debe estar siempre pensando en ayudar a los otros, y así proporcionará un servicio real al cliente, y no solamente va a trabajar por cerrar un contrato, sino lo va a hacer viendo la necesidad del cliente. Cuando el joven oyó lo que estaban buscando del nuevo gerente, se dio cuenta que completamente él no entraba en los planes por su conducta y por su forma de tratar a su familia. Estaba totalmente falto de sabiduría y de entendimiento. ¿Cómo ven, hermanos? ¿Cuántos quieren estar en una situación así? Ninguno, ¿verdad? Hagamos bien las cosas, vamos a aprender de la sabiduría de Dios. Santiago 3, 17 al 18 dice que la sabiduría de Dios, ¿cómo es la sabiduría de Dios? En primer lugar, pura. ¿Cómo es la sabiduría de Dios? Pura. Esto significa que es libre de toda mezcla del mal y libre de contaminación. Si en nosotros hay sabiduría de Dios, mis hermanos, nosotros debemos de ser libres de toda mezcla del mal y de contaminación. Es decir, esa sabiduría de Dios en nosotros debe de ser pura. Les pongo un ejemplo. Un tiempo mi esposa, cuando mis hijos estaban chicos, fue presidenta de la Asociación de Padres de Familia, y organizaban eventos para recabar fondos, y vaya que se juntaban fondos. Un día la tesorera, la que era la tesorera de esta asociación de padres, habló con mi esposa y le dijo: oye, vamos haciendo una factura por tal cantidad y vamos michis, ¿qué te parece? Mi esposa rotundamente le dijo: ¿qué dices? Yo nunca me voy a prestar ese tipo de cosas. ¿Por qué estás pensando así? Eso es sabiduría, ¿qué? Pura. Eso es sabiduría pura. Un pastor que yo conozco tenía una cuenta, manejaba su cuenta en el banco de sus ahorros, y había una empleada del banco que le echaba el ojo. Él era casado. La empleada seguro no sabía, pero ella siempre, un día de plano, esta mujer le dijo a una de las otras: déjame atenderlo a mí. Y lo atendió, y en la plática la mujer le dijo al pastor: ¿sabe que usted me gusta? Y yo quisiera salir con usted. Así de plano la muchacha le dijo al pastor, y el pastor determinante le contestó: mira, joven, agradezco tu aprecio, pero creo que te equivocaste de hombre. Yo soy casado, soy muy feliz al lado de mi esposa y sería incapaz de traicionarla. Búscate otro hombre, pero antes arrepiéntete y pídele perdón a Dios, porque si sigues así sin darte tu valor y tu lugar, el hombre que llegues a tener así te tratará toda la vida. Eso es sabiduría
pura. Amén. Pero también la sabiduría no solo es pura, la sabiduría de Dios es pacífica. ¿Cómo es la sabiduría de Dios? Pacífica. Es decir, que esa inteligencia impartida por Dios a nosotros nos debe de llevar a permitir o no permitir, más bien envolvernos en pleitos, ni en contiendas, ni en chismes. Si Dios te ha dado de su inteligencia, si Dios te ha dado de su conocimiento y tú lo llevas al terreno de la práctica, seguro vas a ser el esposo que está aprendiendo a evitar los pleitos en su relación, a evitar las contiendas en su relación, a evitar cualquier tipo de cosas que separe esa relación. Al contrario, vas a buscar los medios para unir más tu relación. Eso es lo que hace la sabiduría de Dios, es pacífica. Segunda de Timoteo 2, 24, 25 dice, segunda de Timoteo capítulo 2, verso 24 y 25. ¿Lo tienen? Un siervo del Señor no debe pelear. Esta es palabra de Dios para todos, porque luego va a decir, ay, ¿cuál versión es? Un siervo de Dios no debe ¿qué? Pelear. Qué triste es ver a un siervo peleando, ¿no? ¿Sí o no? Imagínense un siervo de Dios peleando en la calle, ¿verdad? Agarrándose a trompos con otro. De plano. Un día fui a una reunión de pastores hace años, ¿no? Y a uno que lo acababan de nombrar ahí, no, vamos a nombrar a fulano, el gran evangelista de la zona, y ahí estaban diciéndole, ¿no? Y al final, este evangelista se estaba agarrando a golpes con otro. ¿Qué onda? ¿Cómo? Aquí está bien claro, el siervo del Señor no debe ¿qué? Pelear, sino que debe de ser amable con todos. Ser un buen maestro y tener mucha paciencia. Un siervo del Señor debe enseñar amablemente a los que están en su contra, pues tal vez Dios le dará la oportunidad de cambiar y conocer la verdad. Ellos eran cautivos del diablo para hacer lo que él quería. Tal vez caigan en cuenta de eso y escapen de la trampa. Si somos como amables. Hay gente, a ver, ¿cuántos de ustedes todavía discuten, pelean con alguien de la familia con respecto a religión? ¿Ya son pacíficos, tranquilos, ya no discuten, ya todo en paz? ¿Sí? ¿No se enojan, no se exaltan? ¿Son pacientes? Qué bueno, me da gusto, hermanos, los felicito, Pero no sea como Miriam y como Aarón, que criticaron a Moisés y murmuraron de él, ¿verdad? Números 12, verso 1 al 12, anote nada más el texto. Y Dios se molestó por eso. Dios se enojó porque murmuraron de su siervo Moisés. Es Números 12, verso 1 al 12. Números, ese es el libro. Ese es el libro, así se llama. Números capítulo 12, verso 1 al 12. Cuando uno murmura, cuando uno chismea, mis hermanos, cuando uno critica a una persona, eso es pleito, eso es contienda, eso es crear contienda, eso es crear pleito. Tenemos que evitar todo ese tipo de cosas entre nosotros. Somos el cuerpo de Cristo, somos los representantes del Señor y como tal debemos conducirnos en sabiduría, en mansedumbre y no peleando. Y vea, Moisés dice en el verso 3, nada más por ver cómo reaccionó Moisés, dice, y en verdad Moisés era muy humilde, el hombre más humilde que había sobre la tierra. Esto me hace pensar que Moisés cambió, porque cuando leemos los primeros libros del libro de Éxodo, vemos que Moisés, cuando vio que un egipcio estaba maltratando a un hebreo, se dejó ir sobre el egipcio en su propia justicia y mató al egipcio. Yo no sé cuántos de ustedes eran así. Ahí dice la hermana, yo así.
Yo era bravo también, mi hermano, de verdad. Antes me daba coraje y todavía a veces como cristiano de vez en cuando quería salir el hombre verde que hay en uno, ¿verdad? Pero lo bueno es que ahora el Señor me aplaca, me pone shh, tranquilo, Nerón, ¿verdad? Pero la verdad es que hay gente que como Moisés, así era Moisés, se dejó ir sobre el egipcio y lo mató. Pero aquí dice, aquí ya es otro, porque no había otro hombre tan manso como Moisés en la tierra. Ni siquiera alegó, ni siquiera discutió con su hermana María, ni Aarón, y oigan, ¿por qué son así? ¿Por qué están hablando de mí? Todo lo dejó en manos de Dios. Todo. ¿Cuántos de ustedes hacen lo mismo con esta sabiduría? Dejan todo en las manos de Dios y ya no se enojan de nada. Amén. Bueno, yo lo dije por ustedes, pues. 3. La sabiduría de Dios es amable. No solo es pacífica, es que amable. Fíjense, la inteligencia de Dios, el conocimiento de Dios, lo que debe de producir en nosotros es tan alto que nos debe de hacer cariñosos, tiernos, complacientes, risueños, amables, atentos, sociables, alguien que es de fácil trato. ¿Cuántos dicen así soy yo? Para decirles, eres el sapo volador. No sé si les ha pasado, mis hermanos, no sé si les ha pasado, a mí me ha pasado muchas veces, que convives con alguien y que se te antoja volver a seguir haciéndolo porque te la pasaste tan padre, tan agradable, fue un tiempo de tanta amabilidad, de tanto trato tan atento. ¿Te ha pasado que has convivido con alguien así que dices, ay, qué padre nos la pasamos? ¿Sí o no? ¿Se antoja volver con esas personas? Fíjate, quiere decir que son personas con esa sabiduría, ¿qué? Amable, muy amables. Así es el sabio, así debe de ser el sabio, amable, que no le importa reconocimiento alguno, sino dar fruto en su servicio, esperando que a quienes sirve se hayan sentido agradados. Un día mi papá, pues mi mamá murió, él se volvió a casar y se fue a vivir a Tepic, él vive en Tepic, Nayarit. Entonces un día un hermano de la iglesia me dijo, oye, fíjate que voy a ir a Tepic, tengo que hacer unos trabajos y ¿qué onda? ¿No sabes, no conoces a nadie? Le dije, pues está mi papá, llega con él, es bien buena onda. Y llegó, sí se animó y se atrevió, y sí, porque mi papá ya lo conocía cuando éramos solteros, éramos amigos ya desde entonces como cristianos y mi papá lo conocía. Entonces llegó con él y duró como 6 meses trabajando. Mi papá lo tuvo en su casa. Pero estuvo tan encantado este brother que me dijo, ¿qué crees, mano? No, qué fina persona tu papá, la verdad. Qué hospitalario es tu papá. Diario me tenía camarones. Le dije, no, don Chano, me va a subir el colesterol mucho, ya bájele. Pero dice, pero yo me hice de una moto y como ya no me la podía traer, se la dejé. Don Chano, ahí le dejo la moto. Y mi papá dice, pues yo no sé andar en moto, pero la vendo, y se compró su carrito. Digo, completó y se compró su carrito. Y ya grande, pero él maneja, tiene sus 85 años y él maneja en carretera. Está más sano que ustedes me ven así, pues se ve mejor él que yo. De veras, en serio, no es broma, ¿eh? No está aquí el parcero. Si estuviera aquí David, el parcero, él lo conoce, y él dice, oye, tu papá se ve mejor que ni ustedes. Dije, gracias, brother. Pero es una persona agradable, mi padre, ¿no? O sea, convives con él, tratas con él y la verdad, se te antoja estar ahí siempre, ¿no? O sea, ya como algo independiente de como familia. Yo cuando llevo a mi familia, no, mi familia está encantada con su abuelo, ¿no?
pero es agradable, y así debemos de ser nosotros. Ojalá que así piensen de nosotros. Ojalá que así diga la gente: ay, qué padre, conviví con fulano y híjole, cómo quisiera volver a convivir con él, con ella, ¿no? Ojalá eso digan de nosotros, ¿verdad, hermanos? Porque estamos en la sabiduría de Dios, que es, ¿qué dijimos? Amable. ¿Qué más? La sabiduría de Dios también es benigna. Benigna. Hay hombres que les dicen benignos, ¿verdad? Se llaman benigno, ¿sí, no? Ojalá hayan sabido qué significa benigno, ¿verdad? Pero benigna, la sabiduría de Dios es benigna, quiere decir que es alguien que solo piensa en el hacer bien a otros. Es alguien que solo piensa en hacer bien a otros. Claro, cuando hablamos de sabiduría, como cada una de las características, no es algo que nace, es algo que adquirimos. Es decir, que lo podemos ir formando en nosotros con el tiempo, ¿verdad? Sí, lo comprende, ¿verdad? Es algo progresivo. Por ejemplo, yo me acuerdo de Abraham, que Dios le dijo que se saliera de su tierra, de su parentela, la tierra que él le mostraría. Y llegó un momento que Dios le dijo: mira, toda esta tierra yo te la voy a dar a ti y a tu descendencia. Pero cuenta la historia de Abraham por allá en el capítulo, creo que es el capítulo 13, que habían crecido los ganados de su sobrino Lot y los ganados de él, y había discusión entre los pastores de ambos. Entonces Abraham habló con su sobrino Lot y le dijo: ¿sabes qué? Para no estar así, escoge una parte de la tierra y a donde tú te vayas, yo me voy a ir al lado contrario, para no seguir así. Pero vea lo que hizo Abraham. Abraham le dio a escoger a Lot. Cuando el de la promesa, ¿quién era? ¿Lot o Abraham? ¿Quién es el que debería haber escogido? Abraham. Pero Abraham confiaba en su Dios y había aprendido a ser benigno, siempre a buscar el bien de los otros y no el suyo. Y le dijo: escoge tú. Y aquel, pues, alzó los ojos a la llanura y escogió lo mejor. Usted sabe, lo mejor entre comillas, porque se fue a vivir hasta cerca de Sodoma y Gomorra. Y luego después, en el capítulo 14, resulta que por ahí unos reyes de varias naciones fueron contra Sodoma y tomaron cautivo a su sobrino Lot, a su esposa, a sus bienes, se los llevaron. Y luego vino alguien y le dio la noticia a Abraham. ¿Y qué creen que hizo Abraham? ¿Qué dijo? Eso le pasa por andar de carnalote. Porque hay algunos que así piensan, ¿verdad? Algunos. Gracias a Dios aquí no hay de esos algunos. Pero algunos así piensan. Y Abraham no. Abraham, cuando supo, mi hermano, que se habían llevado cautivo a su sobrino, ¿saben qué hizo otra vez? Lo mismo, siempre buscando hacer el bien. ¿A quién? A otro. Aún sin tener gente de guerra, tomó a todos sus siervos con cucharas, palos y todo, y vénganse. Y fueron y rescataron a sus... Pero ¿saben en quién estaba su confianza, Abraham? En Dios. Toda su confianza estaba en Dios. Y pudo rescatar a su sobrino Lot y todas sus pertenencias. Y sabían que ese ejemplo es un ejemplo característico que nos habla de lo que significa la redención de Cristo Jesús. Que Cristo nos rescató y nos recuperó todo lo que nosotros habíamos perdido por el pecado. Todo. Pero ese es tener sabiduría benigna, que buscamos el bien de los demás. Un hombre dijo estas palabras en poesía, me gustó, un hombre cristiano, dijo estas palabras en esta poesía, dijo: feliz el que sembró en su corazón las semillas del bien y la indulgencia, inundando con ella su conciencia de ternura, de amor y compasión. Feliz el que ofreció su protección y derramó su gran benevolencia y le brindó su fe y beneficencia al pobre en su mayor tribulación. Si olvidó las injurias recibidas,
no ha devuelto un mal por mal, ni la venganza ha sido concebida en su corazón. Si la bondad cual rico manantial en su alma vive y con amor se anida para hallar la paz espiritual. Es que bonito, ¿no? Es decir, cuando nosotros nos preocupamos en hacer el bien a los demás y nos olvidamos de nosotros, mis hermanos, ¿saben qué es lo primero que nos va a inundar en el corazón? Una paz espiritual como no tienen una idea. Porque ese es el resultado de eso. Por eso es importante llenarnos de sabiduría. Amén. Llénese de sabiduría. La sabiduría de Dios, dijimos, es benigna, siempre busca hacer el bien. La sabiduría de Dios, mis hermanos, también está llena de misericordia, de compasión, de ser sensible a las necesidades del dolor de otro, a las situaciones de otro. Yo me acuerdo cuando tenía 9 años de edad, nunca se me va a olvidar, que ustedes saben como chiquillos, ¿verdad? Niños, y a ver a qué hora llegas, bueno, era la idea, a qué hora llega Santa Claus y que no sé qué. Estábamos ahí con la cobija así entre tapada y ni nos dimos cuenta, pero llegaron los regalos y ya era noche, ¿eh? Y nuestros papás nos daban oportunidad de salir de la casa ya con los regalos. Y yo me acuerdo que esa vez salimos mis hermanos y yo con los regalos a la calle, pero al otro lado, mi vecino, la ventana de su casa estaba abierta. Y saben que estaban velando a la mamá de mis amiguitos en Navidad, en la noche. Cuando yo me asomé y vi por la ventana, a mí me dio tanta tristeza. ¿Y saben qué hice con mis regalos? Yo se los di ahí a mi amigo, al que era como de mi edad, que por cierto él ya murió, ya no está aquí. Se llamaba Rafa. Él fue uno de mis amigos, pero era algo tan triste, unos celebrando y otros llorando, ¿no? Era triste, pero eso es realmente lo que debe de ser la sabiduría, compasión. No dejar de tener sensibilidad por el dolor de los demás. Y a veces, mis hermanos, como cristianos, nos podemos acostumbrar y a volvernos tan insensibles a las necesidades de otros, que a veces pensamos, pues eso les pasa, no quieren de Dios, no quieren de Cristo. Y no debe de ser así. Un ejemplo de eso nos lo pone el Jesús del buen samaritano. ¿Se acuerdan esa ilustración que usó Jesús del buen samaritano? Y pone 2 ejemplos de personas muy religiosas, un sacerdote y un levita. ¿Y qué hicieron con el hombre malherido, medio muerto? ¿Qué hicieron? ¿Lo ayudaron? No. A veces así pasa con nosotros los cristianos. Yo no digo, mis hermanos, que debemos ayudar a todo mundo, porque también es entendible que hoy en día hay gente que puede hacer cosas, que puede obtener cosas, que es posible, y pues ya se acostumbran a andar pidiendo pero hay gente que realmente necesita, hay gente que realmente puedes echarle la mano, ¿no? Yo una vez, fíjense, me sorprendió una vez un señor, a mí en lo personal me sorprendió, porque yo jamás hubiera pensado en hacerlo, porque no sé, pues a lo mejor no se me ocurriría, no lo sé, pero un día fui con mi esposa, la acompañé a comprar unos zapatos, porque ella quería comprar unos zapatos a Galerías del Calzado. Ustedes saben, esa que está allá por Avenida México y Golfo de Cortés, ¿no? Y entonces estábamos ahí en una tienda, mi esposa probándose unos zapatos, cuando de repente entró un hombre con un hombre indigente que olía mal y lo sentó en una banca. El otro señor iba bien trajeado, entonces lo sentó en una banca y él salió yo creo para mirar el modelo que le había mostrado al indigente de zapatos que quería, ¿no? Yo eso me imagino. De repente una de la zapatería, como no vio al señor vio al indigente sentado, vino e inmediatamente, ¿qué creen que hizo la de la zapatería? Sacarlo. Y cuando le estaba sacando, en eso entró el señor y dije, ¿qué pasó, señora? ¿Por qué lo está echando para afuera? Venimos porque va a comprar unos zapatos, se va a probar unos zapatos y va a comprar unos zapatos.
ya deme este modelo. Fue y le trajo el modelo y lo sentó, fíjense, lo sentó al indigente. No traía zapatos el indigente, no sé cómo traía, sacó unos calcetines. El señor trajeado se arrodilló, le puso los calcetines, y cuando le trajeron los zapatos se los probó. Levántate, camina, así, pero con un gozo, una felicidad, aquella persona. Yo estaba viendo aquello y dije, a ver, Checo, ¿cuándo has hecho eso? Qué golpe me estaba dando el Señor, en serio, de verdad. Era una lección para mí, porque no me diga que era una casualidad el que yo estuviera en esa zapatería y el Señor me dejara ver. Dios a mí me estaba dando una lección, porque eso es misericordia. Y a veces, mis hermanos, somos tan insensibles que por eso no se nos ocurren las ideas como ese tipo de personas. Yo dije, qué bonito, porque mira, ni el Señor estaba haciendo alarde de lo que estaba haciendo, ni el Señor estaba, se veía algo tan natural, como si fuera su hijo. Haz de cuenta, como si fuera su hijo. Yo dije, qué bonito, Señor, que de verdad así seamos nosotros los que decimos ser tus hijos. ¿No lo creen? ¿O cómo piensan ustedes? Ay, hermanos, yo quisiera seguir con más. ¿Me dejan terminar con el último punto de esto? Para terminar este atributo de Dios, es el último nomás. La sabiduría de Dios es llena de buenos frutos, mis hermanos. Es como el final de todo lo que hemos visto. Tener y practicar la sabiduría de Dios nos va a llevar a ser personas llenas de buenos frutos. Amén. Personas llenos de buenos frutos. Y termino con esta ilustración. Se cuenta que en una reunión misionera algunas personas estaban discutiendo sobre el texto, vosotros sois la sal de la tierra. Estaban discutiendo sobre eso, ¿no? Y una definición tras otra se daba por los presentes en aquella junta, en aquella reunión. Unos decían, la sal es la que da un sabor agradable a las comidas, decían unos. Otros decían, la sal preserva de la corrupción. Y por allá se oyó otra frase que dijo, la sal produce sed. Finalmente una cristiana dijo, todo es un conjunto de frutos, resultado de la sabiduría que hemos adquirido en Dios. ¿Saben para qué? Para lograr despertar en las personas sed por el Señor Jesucristo. Amén. Así que, mis hermanos, los frutos que tengamos de la sabiduría de Dios sirvan para producir sed en otras personas por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga. Cuídense.